Usted ha dicho que apoya el Supply Chain Recovery Act, que daría un crédito contributivo de 40% a las empresas que se muden a Puerto Rico para fortalecer la cadena de suministro. Usted lo da como un hecho, pero la realidad es que es solo un proyecto que ni tan siquiera ha ido a vista pública. Bueno, en primer lugar, yo no lo doy como un hecho y lo que yo he dicho en todo momento es que el año que viene, cuando vence la reforma contributiva que se aprobó bajo Donald Trump en el 2017, se aprobará una nueva reforma contributiva y que eso presenta la oportunidad de incluir este tipo de medidas, de darle un nuevo incentivo contributivo a Puerto Rico dentro de un paquete de medidas más amplio. Pero este proyecto realmente es un proyecto y no está ni tan siquiera de nuevo siendo considerado ni va a vista pública. Así que estamos pensando que es algo que va a ocurrir, pero es muy difícil que ocurra. Este es un proyecto que prepararon expertos contratados por el presidente del Senado y que fue presentado por demócratas y republicanos. El año que viene, cuando yo sea comisionado residente y cuando se revisen las leyes contributivas de los Estados Unidos, yo impulsaré incentivos contributivos que pueden ser como los de ese proyecto o como otros proyectos como el Territorial Economic Recovery Act o el Territory Economic Development Tax Credit Act, que son medidas que darían créditos especiales para Puerto Rico. Hablando de los créditos, usted ha dicho que va a promover incentivos similares a la antigua sección 936 que el propio Congreso eliminó. ¿Cómo los convencería y tomando en cuenta que en enero del 2025 entra en vigor el impuesto mínimo global? Pues en primer lugar, el Congreso eliminó la sección 936 hace 28 años, o sea que no son los mismos congresistas. En segundo lugar, las premisas que sustentaron esa eliminación era que esas fábricas volverían a los Estados Unidos y lo que terminó pasando es que se terminaron yendo de los Estados Unidos a lugares como Irlanda o Singapur. Yo creo que tenemos una coyuntura especial a raíz de los retos geopolíticos y los retos de seguridad nacional para hacer el caso de que Puerto Rico puede fortalecer la seguridad nacional y la cadena de suministro a través de incentivos de esta naturaleza. Pero ¿cómo convencerlos en momentos en que estamos hablando de la implantación de un impuesto mínimo global que podría tener influencias, ¿no?, en el sentido de cualquier incentivo que se le vaya a dar a Puerto Rico, porque tenemos que establecerlo que a partir del 15% de impuesto mínimo global? En primer lugar, lo del impuesto mínimo global es separado a lo de estos incentivos, pero en cuanto a cómo atendemos el reto del impuesto mínimo global, primero entiendo que se debe actuar localmente y el comisionado residente tiene que entonces trabajar con el Tesoro de los Estados Unidos para asegurarse que eso esté en cumplimiento con la normativa internacional. El reto grande es que Estados Unidos todavía no ha dicho si quiere cumplir con ese impuesto mínimo global. Así que es uno de los retos que va a tener el próximo comisionado residente, sin la menor duda, y es importante que entienda el tema y que sepa cómo atenderlo. En términos de las visas H-2B de trabajadores, esto hará que un programa sea más fácil y menos costoso para la industria de la construcción. Pero hay una realidad, las reglas las establece el gobierno de los Estados Unidos y estamos también que no vamos a poder poner en desventaja a los otros estados versus Puerto Rico. Un reto que tenemos con la mano de obra en Puerto Rico es la falta de mano de obra para los proyectos de reconstrucción. Entonces el Congreso, los Estados Unidos provee para estas visas, pero son unas cantidades limitadas para toda la nación y es un proceso muy oneroso para las compañías. Lo que yo estoy proponiendo es que exploremos la posibilidad de que a Puerto Rico se le dé una exención como se le ha dado a Guam y a las Islas Marianas, que son un territorio y un estado libre asociado de los Estados Unidos, para que se dé en esas visas para fines de la reconstrucción y solamente para Puerto Rico. En el caso de Guam, por ejemplo, se dio solamente para la construcción de bases militares o de instalaciones militares. Pues yo quisiera que exploremos la posibilidad de que en el caso de Puerto Rico se le dé una autorización especial para la reconstrucción. Pero estamos hablando que en Estados Unidos hay unas 66,000 más o menos visas que se dan para este tipo de la H-2B, ¿verdad?, para trabajadores. Pero en Puerto Rico se dice que necesitamos unas 40,000 personas para trabajar en la industria de la construcción. Entonces, ¿es lógico o entendible que quizás el gobierno de Estados Unidos vaya a dar una extensión a Puerto Rico para una cantidad tan grande de visas cuando solamente tienen 66,000 para todos los estados y los territorios? Por eso es que tendría que crear una exención especial para Puerto Rico, como lo hizo para Guam y las Islas Marianas, pero yo reconozco que es retante, pero tenemos que poner las ideas y luchar por ellas. Y no necesariamente es que sería cumplir con esa necesidad de 40,000 empleos adicionales para la reconstrucción. Es una medida de varias hacia ese fin, porque otras medidas que yo creo que ayudarían a ese fin es, por ejemplo, la transición del programa del PAN al programa del SNAP, que elevaría los límites de ingresos, que permitirían que más personas trabajen y mantengan los beneficios. ¿Cómo usted va a legislar para tratar de que se haga esa transición del PAN al SNAP cuando los PNPs llevan 20 años en el Congreso y al día de hoy no lo han logrado y la comisionada residente lleva 8 años allí y no se ha logrado eso? ¿Qué usted haría diferente?
Eso va a depender mucho de la composición del Congreso. Yo creo que si los demócratas ganan Cámara y Senado y la presidencia, va a ser mucho más viable lograr esa transición. Si no, si se mantuviera el status quo como es ahora, que los republicanos controlan la Cámara y los demócratas el Senado, nuestra esperanza estaría en que la versión demócrata del Senado, o la versión que se apruebe del Senado, incluya la transición, la de la Cámara, que ya los republicanos han dicho que no la incluye, y entonces eso es un comité de conferencia donde se armonizan las dos versiones. Y ahí tendríamos que luchar para que los demócratas mantengan lo de Puerto Rico y que los republicanos no se opongan. No es que lo favorezcan, es que simplemente no se opongan. Y así fue que se logró la paridad de los fondos federales de educación cuando Acevedo Vilá era comisionado residente. Bueno, vamos a ver si eso se logra con el SNAP. ¿Luchará usted para que FEMA ajuste los costos de proyectos de reconstrucción de acuerdo a la inflación? Pero si nos tardamos porque no tenemos mano de obra o porque los fondos son reembolsables y no tenemos el dinero para poder parearlos o para poder hacerlo, o por la mala administración, ¿realmente FEMA o el gobierno de Estados Unidos va a estar dispuesto a hacer ajustes en los costos de los proyectos? Entiendo que ya lo han hecho en algunos casos y que es cuestión de darle seguimiento a una iniciativa positiva que ha hecho el gobernador actual, y eso es algo que yo quiero resaltar. Yo no vengo aquí con una agenda de vamos a deshacer todo lo que han hecho los PNP porque es malo. Yo creo que hay que reconocer lo bueno y darle seguimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacerle ver a ellos porque esto está en su interés, y gran parte de la reconstrucción beneficia a la nación en general, no solamente de beneficio para Puerto Rico, porque vamos, mucha de la obra que se hace es con recursos de los Estados Unidos, mucha de la gente que se beneficia está en los Estados Unidos. Muchas veces los puertorriqueños, a raíz de la falta de reconstrucción, se están montando en aviones y mudándose a los Estados Unidos. Y eso es lo que tiene que hacer un comisionado residente, no solamente hablar de lo que es bueno para Puerto Rico, sino explicar cómo lo que es bueno para Puerto Rico es bueno para los Estados Unidos en general. Por último, ya para cerrar brevemente, ¿qué es el ELA mejorado para usted? El ELA mejorado es un ELA con un nuevo pacto que defina bien los poderes de cada parte, que tenga paridad en programas federales, que tenga un mecanismo de participación en la toma de decisiones del gobierno federal y que tenga mayores poderes políticos. ¿Y por qué el partido suyo no lo ha hecho así y no lo ha presentado un proyecto de esa naturaleza? Lo ha hecho así en innumerables ocasiones y la versión más reciente está contenida en el proyecto de Roger Wicker en el Senado. Gracias por estar con nosotros. Gracias.